Hernani, bienvenido a Segur Radio. Muchas gracias, Conde, por la invitación. ¿Qué estamos haciendo acá en la última emisión del año? Este es un episodio especial. Yo ya lo había hecho con el newsletter de pedirles a los lectores de Seúl que me mandaran preguntas para que yo las conteste. Y esta vez estamos experimentando con, en vez de hacerlo por escrito, hacerlas acá en Seúl Radio. Bueno, vamos a ver cómo sale esta versión, la versión audiovisual y sonora también para los de Spotify que sabemos que nos escuchan. Nos pregunta Monona Cohen en la primera pregunta es, ¿qué quiere decir, a quiénes se aplica y dónde se originó la palabra forista? Forista. Yo entiendo que es algo que empezó a usar Carlos Malatón para referirse a los tuiteros. La palabra forista viene también de los viejos foros de internet. Supongo que él la saca de ahí. De antes que existieran las redes sociales, había lugares donde la gente se juntaba para charlar en internet hace como 30 años. Y también eran las tiras de comments de los artículos periodísticos. Por ejemplo, salió una nota en Clarín o en La Nación y habían 300 comentarios que eran los foristas. Puede ser también. Perdón, no debería responder yo. Deberías responder vos solo. No, pero si querés hacer un comentario, estás autorizado. Bien, vamos con la segunda pregunta. Lo que le pregunta Lucho Straza. En promedio, el editor, por vos, ¿es alguien al que no le alcanzó para ser autor o alguien al que le sobra para ser solo autor? Creo que hay de todo, ¿no? Hay grandes editores que no les gusta escribir o sienten que no les da para ser autores. Hay autores que no podrían ser buenos editores o no tienen ganas de hacerlo tampoco. Me parece que son profesiones que están conectadas. Ha habido gente que ha sido gran editora y muy buen autor. A mí me gusta hacer las dos cosas, aunque lo que noto es que, por lo menos en el aspecto de libros, mi rol ahora como editor se ha comido un poco el autor. Espero ahora revivir, siempre lo digo, todos los años lo digo, revivir el autor de libros y todavía no ocurre. O sea, es el proyecto 2026. Uno de ellos. Pregunta Mariano Gesic. ¿Qué posibilidades ves de que pueda volver el kirchnerismo en el año 2027? Bajas, nunca son cero, pero a ver, el peronismo tiene un gran problema de mensaje y de organización. Dice cosas que son impopulares, tiene posiciones impopulares sobre la economía, sobre la seguridad, sobre Venezuela, sobre cualquier tema. El peronismo dominante, ¿no?, que es el kirchnerismo, tiene opiniones incorrectas. Entonces es difícil ganar las elecciones así. Al mismo tiempo, al ser tan dogmáticos y estar tan en contra del consenso, genera una influencia negativa en todo el sistema político, como se vio en la elección con el riesgo Cuca. O sea, ¿qué desearía uno como antikirchnerista, que es una etiqueta que acepto? Que el kirchnerismo siga existiendo y no pueda ganar elecciones, pero que siga siendo esta traba en el debate público. Y yo prefiero que no. Prefiero que el kirchnerismo pierda relevancia, se vaya difuminando dentro del peronismo y que aparezca un peronismo más dominado por ideas, que algunos las ven en algún lado, más racionales y más, habituales. Próxima pregunta. Pregunta David Walde. ¿Tiene sentido una reforma laboral sin bordar de un plumazo el fuero laboral frente a los abusos matemáticos insostenibles? Obviamente sería ideal que la reforma laboral llegara también a los tribunales, pero me parece que hay que hacer todo lo que se pueda, ¿no? La reforma laboral tiene, entiendo el proyecto, maneras de calcular mejor las indemnizaciones o los accidentes de trabajo, pero creo que por todo se empieza. Igual ha habido evolución en la jurisprudencia laboral en los últimos años, pero sí creo que muchas veces se ven cosas ambiciosas con respecto a la reforma laboral. Creo que para muchos empleadores, sobre todo las pymes, la falta de previsibilidad sobre las indemnizaciones era una cosa que les impedía o que les quitaba las ganas de contratar. Si ahora hay, sin cambiar la ley de contrato de trabajo, sin eliminar las indemnizaciones que no están en el proyecto, quiero decir, por lo menos más previsibilidad sobre cuánto cuesta despedir, eso sí puede generar empleo. Siguiente pregunta, que la pregunta Diego Almeida. ¿Crees que pesa más el aspecto económico
o el de competencia en razón de los 7 campeones brasileños seguidos de la Libertadores? A ver, está todo un poco atado, ¿no? Porque, digo, en Brasil tiene un mejor campeonato del de Argentina, tiene mi sueño, que es el campeonato de 20 equipos que deciden en 38 fechas, juegan todos contra todos 2 veces de local y visitante, y además tiene una organización más moderna, más abierta a financiarse mejor. Existen las sociedades anónimas deportivas en Brasil. Palmeiras y Flamengo, que son los más poderosos, no son sociedades anónimas deportivas, pero sí lo son Botafogo, que es el campeón de la Libertadores del año pasado, y otros equipos. Entonces, tener un buen campeonato te permite tener más plata también. Yo creo que el mal campeonato que tiene Argentina también influye para que sea menos competitivo. Pero indudablemente, para competir con Brasil, los clubes argentinos van a tener que pagar mejores sueldos a los jugadores para atraer mejores jugadores. Hoy eso en Argentina es medio imposible. O sea que hasta que no cambie eso, ¿no? Pensá que la cantidad de jugadores argentinos que hay en Brasil que perfectamente podrían jugar en Argentina. Hasta que eso no cambie, no lo veo, ¿no? Y aparte, le digo, son 7 Copas Libertadores seguidas. Dado que River y Boca están en esta situación más o menos, no veo cómo pueda cambiar en el futuro cercano. Continúo con la siguiente pregunta de Alan Tenenbaum. ¿Qué es lo característicamente argentino, lo irreductible de Milei? ¿Qué crees que es lo que no entienden de Milei en el exterior? Milei lo veo más como un personaje porteño que argentino. No sé si puedo explicar esto, pero lo veo como muy porteño. Eso no quiere decir que en el interior no lo quieran, que no se puedan identificar con él, porque evidentemente pasa. Pero hay algo de Milei que lo veo muy urbano, muy porteño. Del exterior creo que no lo entienden algunos de los que lo elogian y sobre todo muchos de los que lo critican, ¿no? La crítica, digo, progresista en el exterior es el tema de la extrema derecha, la ultraderecha, que me parece que ha perdido fuerza en este año, en estos meses, al verse que no tenía mucho sentido. Y muchos de los que lo elogian también ven en él una persona más conservadora, más nacionalista de lo que es, ¿no? Como que ven una cruzada ideológica que ha perdido gas en el gobierno últimamente, más enfocado sobre la economía. Su plan en la economía es lo que muchos de los mileístas dirían es un plan globalista, es un plan del consenso de Washington, es un plan del sentido común de lo que marca la racionalidad. Todo eso no cuadra bien con el retrato de un tipo revolucionario que viene a cambiar todo. Pregunta Susana Colombo. ¿Hacia dónde vamos no como país, sino como humanidad? ¿Pura inteligencia artificial? ¿Qué nos espera como seres humanos? ¿Pura tecnología? ¿Perderemos el contacto humano? Tendría que decir no a casi todas las preguntas, pero porque tengo este sesgo. Digo, ante muchas veces los cambios acelerados se genera una ansiedad, una especie de paranoia, una sensación de que lo real se transforma en falso, de que todo lo que estábamos acostumbrados será toda una especie de performance, un maquillaje, todo máscaras. Con el tiempo, sin embargo, nos vamos acostumbrando. Creo que la inteligencia artificial va a ser muy importante. También creo que estamos en un pico de paranoia sobre la inteligencia artificial, a favor y en contra. Creo que va a haber después un descenso sobre la velocidad de los cambios y después va a volver a crecer. Creo que en el fondo vamos a ir encontrando las maneras de decir esto es real, esto no es real y de mantener los contactos humanos, como lo hemos hecho con la Internet, como los hemos hecho con el gran cambio de las relaciones humanas del mundo del último siglo, que fue la urbanización. Si uno ve, digo, en la posguerra, en Europa y también en América Latina, la gran deshumanización que para mucha gente fue pasar de vivir en el campo a vivir en la ciudad. Se pensaba que las ciudades eran deshumanizantes, que no había contactos humanos, acostumbrados a otro ritmo de vida. Y con el tiempo pensamos ahora que las ciudades son perfectamente humanas y se puede vivir una vida en conexión con otros humanos en una ciudad. Entonces, creo que nos vamos adaptando a esas cosas y creo que es lo que va a pasar con la inteligencia artificial. Alberto Fiorito pregunta. ¿Pensás que Europa, con sus nuevas leyes inmigratorias, podrá revertir la invasión cultural y económica que la asola desde hace décadas? A ver,
Europa tiene un problema de inmigración, que es un problema sobre todo político además, electoral. Muchos de los partidos que están creciendo, más populistas, lo hacen gracias a plantear la cuestión de la inmigración, que los partidos tradicionales se niegan a hacer. Es cierto que en los últimos años ha habido muchos inmigrantes nuevos, medido en millones de personas. También creo que si Europa mantiene estos niveles de fertilidad, va a necesitar gente que haga trabajos para los que no va a haber nativos disponibles. Creo que se mezclan igual dos cosas que son la cantidad de inmigrantes bruta con, como hemos visto en estos días, por ahí los inmigrantes del islamismo radical, ¿no? Los que cometen atentados terroristas o los que dicen que quieren conquistar Occidente, que quieren transformar a las democracias liberales en un califato, etc. Esos activistas son algunos, son importantes, para mí hay que frenarlos lo antes posible, pero no es en general la misma pregunta que sobre qué hacer con la inmigración. Otra pregunta de Sergio Petrella. En política Maduro y en fútbol Tapia. Dos estructuras de poder que queremos que se derrumben y en torno a las cuales leemos a gente que sabe mucho más que nosotros anunciando sus caídas inminentes y pasa el tiempo y siguen incólumes. ¿Cómo los ves? ¿Sos optimista? ¿Terminan esos flagelos más temprano que tarde? Soy más optimista sobre una caída de Maduro que sobre una de Tapia en el corto plazo. Creo que Maduro se ha quedado muy solo, creo que es muy transparente ya lo ilegítimo de su régimen, la brutalidad de sus presos políticos, sus torturas, ejecuciones, el cambalache absoluto que es su gobierno. Creo que el Premio Nobel de la Paz y el viaje a Oslo de María Corina Machado eso hizo esta causa global. No sé, con Venezuela la gente viene pronosticando la caída de Maduro hace años y no ocurre. Pero me parece que ahora estamos en una situación distinta. Con Tapia, esta horadación de su prestigio es muy reciente. Pero comparte con Maduro esta cosa de que ya no necesita la aprobación ni de los hinchas ni de los socios de los clubes, porque su manera de legitimación política son 30 tipos que son presidentes de clubes de fútbol. Si los tiene a ellos, como parece que los tiene, si los reportes dicen que les deben favores, que de alguna manera están asociados con la AFA, o por miedo, o por complicidad, o por lo que sea, él ese poder formal lo va a tener. Los ataques van a tener que venir de afuera, como vienen ahora, y que vinieron muchos de los hinchas, ¿no? Yo creo que esta ofensiva contra Tapia y Tobillino de estos días del periodismo, de parte de la política, empezó cuando los hinchas se rebelaron contra este título que le dieron inventado o retroactivo a Rosario Central. Entonces, como desde el poder formal ni Tapia ni Maduro van a caer, la presión tiene que venir por otro lado. Otra pregunta. ¿Cómo te imaginas la estructura social y demográfica de Argentina en el año 2035 si a este experimento le va bien? Y me tira nombres que son inmigración, reconfiguración del conurbano, el futuro de las provincias mineras y petroleras del norte y el sur del país. Esto le pregunta Federico Saldúa. Yo creo que la gran noticia para la cuestión demográfica argentina de estos 10, 15 años que él propone es la cuestión de la baja natalidad, ¿no? Ya hay menos argentinos de entre 0 y 5 años que de entre 5 y 10. Hay menos argentinos de entre 5 y 10 que de entre 10 y 15. Eso va a seguir bajando. Entonces, ¿qué hace Argentina con esa noticia? Más allá de la cuestión previsional de las jubilaciones y todo eso. Es una pregunta. Es una pregunta. La inmigración a Argentina ha bajado mucho estos años por el estancamiento económico de Argentina y porque entonces se hace menos apetecible para los países limítrofes. Pero eso será el gran cambio. Después, con respecto a la cuestión regional, no soy tan optimista de que si crece mucho vaca muerta haya grandes mudanzas masivas a Neuquén o que es una manera de descomprimir el conurbano. El conurbano, curiosamente, la gente lo sabe, pero tiene menos habitantes que hace 40 años. O sea que ha dejado de crecer. O sea, no hay más una bomba demográfica o no está empeorando la bomba demográfica en el conurbano. Obviamente sería ideal porque el AMBA, como le decimos desde la pandemia, ocupa un lugar desproporcionado, ¿no? Demográficamente y en muchas otras cuestiones en la Argentina. Pero veo difícil que en los números sea relevante
que si aparecen oportunidades en otras provincias, haya, no sé, 1, 2 o 3 millones de porteños que se vayan a vivir a otra provincia. Esto lo pregunta Enzo Prestileo. Me gustaría saber desde dónde nos ves vos, dónde está parado el país, para dónde crees que va, qué tan lejos crees que está el país de llegar a buen puerto, si va en la dirección correcta y qué chances hay de que lo logre. Lo primero que diría es que ningún país siente que ha llegado a buen puerto. Todos los países se ven en una navegación constante, con sus problemas. Todos los países creen que están en un mal momento. Siempre hay muchas quejas. Nadie está contento por alguna razón. Y después, retrospectivamente, dicen qué bien que estábamos hace 20 años o qué bien que estábamos hace 30 años. Entonces no hay que pensar que en algún momento vamos a decir, che, qué bien que estamos. Eso no va a pasar nunca. Nunca vamos a dejar de discutir, nunca vamos a dejar de pelearnos por cosas nuevas que irán apareciendo. Por eso mis ambiciones de corto plazo son más modestas, es conseguir un orden macro sostenible en el tiempo, que creo que el gobierno está avanzando en esa dirección, con convicción y con buenas herramientas, y que ese orden macro sea aceptado por el resto de la sociedad y sobre todo la clase política. Cuando tengamos ese piso firme de que no va a haber más crisis económicas, de que la economía puede crecer más o menos, pero el rumbo se mantiene, ahí podremos discutir sobre modelos de desarrollo y un montón de otros temas que seguirán siendo parte de la política. Eso Argentina no lo tuvo nunca. No es que hace mucho que no lo tiene, no lo tuvo nunca. Entonces, probemos con eso primero. Acá hay dos suscriptores foristas que se llaman Gustavo Báez y Mariano de Augusto que preguntan, hacen una pregunta que están unidas en la misma pregunta porque van en la misma línea. Luego de tu premonitoria nota sobre los manejos de la AFA, se produjo el sonado caso de la Copa Combi a Central y todas las revelaciones y reacciones posteriores. ¿Te parece que a todos estos acontecimientos puedes invocar en la caída de Tapia y Tobillino? Bueno, lo charlamos recién. Me parece que lo veo improbable todavía, ¿no? Me parece que el poder formal en la AFA todavía lo tienen. Tiene que ser una embestida muy dura que, que empiece a darle por lo menos más coraje a los clubes que están en desacuerdo con estos manejos de la AFA. Algunos periodistas escuché que dicen que después del Mundial pueden pasar cosas, no sé. Pero por ahora lo veo improbable. Pregunta María Pía Solimano. ¿Crees que los argentinos estamos listos para sostener este proceso transformador? ¿Cuánto tiempo pensás que demandaría un reordenamiento institucional genuino? Los reordenamientos institucionales son constantes, no terminan nunca, ¿no? Yo tengo esta mirada del reformismo permanente, de 1000 pequeños pasos para ir hacia donde queremos ir. Hay una anécdota que siempre cuesta Gustavo Lopetegui, creo que la contó acá, sobre un diplomático británico que está en Brasil y le preguntan qué es lo más difícil de tener instituciones fuertes y dice, bueno, con las instituciones los primeros 400 años son los más difíciles, ¿no? Bueno, hay que tener paciencia, conformarse con ir mejorando, no ser demasiado ansioso ni ambicioso. Creo que los argentinos tenemos un poco de ansiedad, de impaciencia por ser un país que tenemos en la cabeza que fuimos, ¿no? Los republicanos miran hacia 1920 y los peronistas miran hacia 1947. Entonces hay una impaciencia por querer ser rápido un país que alguna vez fuimos. Para mí hay que tomárselo con más calma, conformarnos con ir mejorando de a poco. Mientras tengamos democracia y si le sumamos ahora el orden macro, creo que vamos a podernos poner por lo menos las bases, ¿no?, de todo esto. Pregunta Hugo Rorman. ¿Qué temas deben ser agendados como prioritarios en Argentina en los próximos años, además del económico? Educación, salud, mercado laboral, jubilaciones, justicia. ¿Por dónde empezamos? Para mí hay que empezar por terminar lo que estamos haciendo, que es el tema del orden macro. Todas las demás discusiones son importantes, pero lo que va a sellar un piso de crecimiento es el orden macro y obviamente manteniendo el Estado de Derecho y sin que haya, retrocesos institucionales o constitucionales. Pido poco y quizás pido poco, pero por ahora creo que no hay que quitar los ojos de esa pelota. Acá una pregunta
Pregunta de Sebastián Bou. Dice, después de leer a Darío Lo Pérfido, recordar tu newsletter sobre Kahneman. ¿Qué decía tu newsletter de Kahneman? Daniel Kahneman, uno de los economistas más importantes de los últimos 30 años, empezó a sentirse mal, creo que le habían diagnosticado un tumor y fue a Suiza a morir en un programa de suicidio asistido. Bueno, entonces va en esa línea, me parece. Después de leer a Darío Lo Pérfido, recordar tu newsletter sobre Kahneman, así como el tuit de Caparrós que decía algo así como, a veces envidio un buen infarto a tiempo. Y acá viene la pregunta, ¿qué opinión tenés sobre la eutanasia? Y si crees que podría estar en la agenda de un gobierno libertario su sanción como ley, como ocurrió con la muerte digna hace pocos meses en Uruguay. Es una buena pregunta y en la que he cambiado un poco. Voy a tratar de explicarlo lo mejor posible. O sea, yo como liberal, históricamente, he estado siempre a favor de que los individuos tomen sus decisiones lo más libremente posible y, por lo tanto, a favor de la eutanasia o del suicidio asistido. Pero varios países empezaron a probar este tipo de situaciones, cada vez con menos requisitos. Al principio era solamente para enfermos terminales, ahora hay otros casos. Y el caso de Canadá, por ejemplo, estuve leyendo, el 5% de las muertes en Canadá hoy ya son por suicidio asistido, ¿no? Algunos son enfermos terminales, pero muchos no. Muchas personas que alegan cuestiones psiquiátricas o psicológicas y eligen hacerlo. Y es el Estado el que lo hace. Acá es donde el Estado como gestor de la muerte me empieza a hacer un poco de ruido. El sistema de salud quizás, no digo que empuje, pero que presente las opciones a personas que están un poco en la duda y que quizás no tengan toda la libertad para decidir. Entonces el Estado como gestor de la muerte me genera un poco de ruido. Es distinto en Suiza, por ejemplo. En Suiza el Estado no tiene nada que ver. Es una cuestión privada que está permitido, pero no está impulsado. Pero veo también que puede llegar, es inevitable, ¿no? Hay una pendiente resbaladiza a aceptar cada vez más casos y personas que por ahí están pasando un mal momento y dicen que necesitan tomar una decisión drástica porque no pueden seguir viviendo así, y en realidad se la podría acompañar de otra manera o ponerle una fecha para dentro de un año. Digo, es una decisión que no tiene vuelta atrás, ¿no? Por definición. Entonces, ¿qué libertad tiene uno si está el Estado ahí como empujándolo o dándole las opciones o no teniendo en cuenta realmente cuál es el momento de la decisión? No digo que ahora estoy en contra, pero creo que tengo una visión un poco más complejizada sobre el tema. Acá una persona que se hace llamar Kiore Beun dice, estoy de novio con una chica que es de Polonia y no habla español. Ujú. Nos comunicamos en inglés sin mayor drama. Pero te quería preguntar cómo funciona la comunicación con tu pareja internacional, no argentina, tu pareja Mi mujer es de es Rusia. de Rusia. La pregunta es, ¿no se pierde mucho la argentinidad tipo teléfono descompuesto si le hablas en inglés a tu pareja? ¿Quedan porciones de la comunicación truncas? Es todo un tema. Nosotros, cuando lo conocí a Irina, ella había vivido ya los primeros 20 años de su vida en Moscú y llevaba 10 en Estados Unidos. Después vivimos juntos en Estados Unidos 10 años y ahora hace 10 años que estamos en Buenos Aires. Ahora hablamos bastante en inglés y un poco en castellano. Pero siempre nos pareció que el inglés era un idioma neutral, sobre todo para las conversaciones importantes. Eh, Nadie está ni de local ni de visitante, ¿no? Me parece justo, incluso para mí con ella, seguir hablando en inglés, no forzarla a tener todas las conversaciones en castellano, que de ninguna manera lo hacemos. El otro día estaba mirando nuestro chat y cambiamos de idioma constantemente. Es cierto que al principio me pasaba que yo tenía un inglés más o menos bueno, pero no tan bueno, que cuando discutíamos me quedaba sin palabras, en el sentido que me costaba expresar con precisión lo que quería decir. Y en una relación afectiva, uno tiene que ser lo más preciso posible, no pasarse, no decir cosas. Y yo sentía que estaba como citando como que me venían a la cabeza cosas que había visto en películas o
no sé, como que no era mi idioma y me iba de mambo, por ejemplo, y ella se ofendía. Claro, yo pensaba cosas que uno no sabe, no puede manejar bien qué es lo correcto y qué no. eh, pero en la vida cotidiana no hemos tenido problemas con eso. Y me parece bien que haya un idioma neutral, ¿no? Me parece que eso le aconsejaría a Chiore que lo mantenga. ¿Y cómo es salir con una persona que, por ejemplo, no sabe, cuando no hay argentinidad en la pareja, por ejemplo, que no sabe quién es Mirta Legrand? No sé si me parece que Mirta Legrand sea lo más importante, ahora sabe, pero es distinto. Sobre todo nosotros vivíamos en terreno neutral también, entonces muchas de las cosas de las que hablábamos eran cosas que pasaban ahí. No, no es que tenía que aprender tanto, no se sentía tan en déficit de la vida que vivíamos. De hecho, el nuevo era yo cuando me mudé a Nueva York. Bien, vamos con otra pregunta de Elbertori, parece un nombre de revista de chicles Bazooka, pero se debe llamar Elbertori, no sabemos. Eh, Es una lectora de Seúl histórica. habitué. ¿Cómo esta hermosa ciudad se sostiene y supera con obras y los porteños exigen siempre más? A mí me encantaría Guillo Dietrich para Mira, el cargo porque es el mejor gestionando y le sobran pergaminos. ¿Qué opinión tenés al respecto? ¿Podemos convencerlo? ¿Podemos convencerlo? ¿Tendrá ganas? creo que Guillo sería muy buen jefe de gobierno en el caso de que en algún momento quiera hacerlo. Me parece que no tiene muchas ganas de hacerlo. Pregunta Leandro E. Schmidt. ¿Qué le pasa a Gallardo? ¿Por qué salvo El Padrino 2 todas las segundas partes fueron malas? Terminator 2 es muy buena, ¿eh? Sí, sí, sí. Y en general, en la vida ha habido segundas partes que han sido buenas. Pero es cierto que esta segunda parte de Gallardo ha sido perplejizante para los hinchas de River, porque el equipo, esto hace un año y medio que volvió Gallardo, nunca logró jugar bien. Durante mucho tiempo, al menos, ganaba los partidos sin jugar bien, pero ya lleva 2 o 3 meses, o 10 o 12 partidos que además pierde, juega muy mal y pierde. El equipo se quedó fuera de la Copa Libertadores del año que viene. Bueno, muchas cosas, jugadores nuevos, traídos, que no juegan bien. Siento que hay una cuestión de llegada al plantel, que evidentemente no le dan bola, pero incluso lo veo poco, con poca capacidad de resolver los problemas. No sé, espero que el año que viene mejore, pero River no ha tenido un piso de funcionamiento en este año y medio. O sea, todos los partidos podía jugar 3 puntos. A veces jugaba mejor, quiero decir, pero no había una manera en que vos digas, bueno, peor que esto River no va a jugar, ya no va a jugar mal. Y sí, por ahí siempre aparecían partidos, jugaba peor y peor y peor. Otra pregunta de Lucas Malaspina. Me gustaría conocer tu visión sobre la evolución de José Antonio Cast a lo largo de sus 3 candidaturas hasta su victoria de este último domingo. Es una buena pregunta. Creo que las derrotas lo fueron mejorando como candidato, lo fueron transformando más en una persona del mainstream, eh, más centrista incluso. Para él la elección fundamental era la primera vuelta, a ver quién era el candidato de la derecha más votado. Eso lo logró, en parte por ser un candidato que aspiraba a un público más amplio que los otros candidatos. Muchos candidatos que pierden elecciones van mejorando, ¿no? Lula es otro caso. Van mejorando como candidatos y cómo entienden realmente el país que quieren gobernar. Es muy pronto para saber cómo le va a ir, pero viendo un poco las tradiciones de la democracia chilena que se valoran tanto en estos días, como el llamado del presidente al presidente entrante, el desayuno después al otro día, y el hecho de que no haya reelección, creo que será un presidente más en Chile. Pregunta Carlos García, Charlie García. Pregunta, ¿cómo es el futuro de los jubilados en la Argentina y de instituciones como el ANSES y el PAMI, cuya historia y patrimonio ha sido utilizada por sectores privados y públicos para negocios particulares? Los jubilados actuales los veo como están. Más dudosa me parece la situación de los jubilados del futuro, de vos y de mí. El sistema necesita una reforma profunda, pero directamente o indirectamente los argentinos hemos elegido que todos los mayores de 65 años en este país reciban algo del Estado, más allá de si aportaron o no.
¿no? Fue una decisión del kirchnerismo, pero el kirchnerismo ganó las elecciones. Entonces ahora todos los argentinos mayores de 65 reciben una jubilación mínima, que es escasa, poquita, pero es lo que hay. Entonces, entre que algunos cobren lo que aportaron o que todos cobren un poco menos, de alguna manera elegimos eso. Cambiar eso va a ser muy difícil, pero es algo que hay que hacer. A mí me gustan los sistemas mixtos, que el Estado dé una pensión mínima a todos los mayores y que después haya una manera de ir compensando los aportes que cada uno hizo. Esto lo que digo es de sentido común, lo piensa mucha gente, es muy difícil de implementar, ¿no? El PAMI tiene otro problema, que es la gente vive más, muchos años más que antes, que cuando se hizo. Tanto el PAMI como el sistema de jubilación, quiero decir, se hicieron durante la dictadura de Onganía o de la NUCE, el periodo de 66-73, que tiene una gran influencia en el Estado que tenemos ahora, muy poco reconocida. Y no solamente la gente vive más años, sino que los tratamientos son cada vez más caros, ¿no? Un enfermo de 80 años cuesta mucho más que una persona de 30. Entonces, en un momento puede llegar a ser infinanciable. Aparte del modelo del PAMI, el PAMI es financiamiento público, pero la operación es toda privada, ¿no? Todas las personas que se atienden por PAMI van a un lugar privado que el PAMI paga la cuenta. Eso siempre es muy difícil de controlar. En Argentina, encima, con un Estado tomado por coaliciones predatorias, diría Sebastián Mazuca, ha servido para gastar un montón de plata. La solución es política en ese caso. Otra pregunta de José Fernández Cisneros. ¿Por qué crees que los farmers norteamericanos, los agricultores europeos, los tamberos neozelandeses, los granaderos australianos y los productores brasileros son considerados por sus sociedades como un eslabón muy importante de la economía, la cultura, la integración social, mientras que nosotros en Argentina, los productores agropecuarios, somos vistos como oligarcas, contaminadores del ambiente, explotadores de empleados y muchas cosas malas? Creo que ya hace varios años, desde la crisis de 2008, que por lo menos la sociedad está dividida sobre qué opinión tiene el campo. Hay una mitad, la más kirchnerista, que sí piensa eso y sigue diciendo lo mismo, pero mucha gente que antes no tenía una opinión sobre el campo, desde 2008 para acá se ha vuelto muy pro campo, que es algo que no pasaba. Ha habido una activación política en favor del campo y sobre todo de la gente del campo, que antes no existía. Antes, yo creo que el campo tardó mucho en tener una conversación con los argentinos. Es cierto que es difícil porque no son pocos como podrían ser las automotrices, que son 6. Acá estamos hablando de miles y miles de personas que participan de este ecosistema. Pero igual, me parece que le ha costado al campo tener una conversación con el resto de la Argentina sobre por qué es valioso y por qué, por ejemplo, no deberían ponerle retenciones. Ahora creo que la gente entiende más por qué no deberían ponerle retenciones, pero durante mucho tiempo los gobiernos pudieron ponerle retenciones políticamente porque nadie sabía si estaban bien o mal. Pregunta Guillermo Valentinuzzi. ¿Qué vamos a hacer los mesistas de siempre cuando Lío se retire después de 25 años en la cima? Me angustia de solo pensarlo, vacío grande de fútbol y de alegrías aseguradas. No, va a ser terrible. Porque es cierto que ha pasado mucho tiempo, ¿no? Así que no lo sé, no lo sé. Leo sigue jugando, sigue saliendo campeón, como salió campeón en la MLS el otro día, jugando bien. Uno dice por ahí el nivel es un poco inferior, pero la verdad que uno lo veía jugar poniendo los pases que ponía. Veremos en el Mundial, ¿no? Se viene una gran pregunta sobre Messi en el Mundial, ¿no? Si tiene que ser titular o no tiene que ser titular. Va a ser, creo, un gran debate de estos 6 meses. Obviamente, si está bien que sea titular, pero va a cumplir 39 años durante el Mundial, ¿no? Después, no sé, no quiero mirar el momento en el que... No quiero pensar ni en el momento en el que Messi ya no esté. Porque a diferencia de Maradona, cuya carrera se fue apagando de a poquito, Diego ya a los 30 años lo suspendieron por primera vez, no por doping, después volvió al Sevilla, duró un año, después un poco de Newell's, después un poco de Boca, pero siempre con muchas interrupciones y uno veía, ¿no?, el deterioro físico, no en la calidad, por supuesto, pero su influencia era menor. Leo sigue jugando 50 partidos por año hace 20 años, ¿no? Es uno de los pocos jugadores que tiene más de 1000 partidos. Entonces, quedarnos sin eso de un día para el otro va a ser
Va a ser muy difícil. Otra pregunta de Manuel Solana. Pregunta, explícame esa idea sobre la necesidad de 20 equipos en la Liga Profesional de Fútbol cuando la tendencia mundial por la ampliación de equipos... No entiendo la pregunta. Por ejemplo, en el Mundial hay 48 equipos. Sí, es verdad que la cantidad de equipos en el Mundial ha ido aumentando. En el Mundial de Argentina 78, por ejemplo, había nada más que 16 equipos, ahora va a haber 48. Pero el tamaño de las ligas profesionales más importantes, en Inglaterra, en España, en Alemania, en Italia y ahora en Brasil, se ha mantenido entre 18 y 20 y nunca ha habido tentaciones de aumentarla porque todo el mundo considera, con razón, que una liga de 24, 26, 28, 30 equipos como la Argentina no tiene ningún sentido. El sistema de 20 equipos para mí es el ideal y el más justo porque juegan todos los equipos contra todos, de local y de visitante. Entonces no hay ningún tipo de manera de que alguien tenga ventaja sobre el otro. Pregunta Horacio Moabro. Le pregunta. ¿Cómo hacer para que las decisiones políticas se tomen con más amplitud, calma y sensatez y también visión de largo plazo, consultando a expertos para que sean más perdurables y generen mejores efectos? Bueno, es difícil, ¿no? Argentina, el problema que tiene además para tomar decisiones de largo plazo es que siempre estamos al borde del abismo. Siempre parece que si no hacemos tal cosa va a haber una gran crisis final. Entonces es muy difícil pensar en el largo plazo. Igual yo, que era un gran tecnócrata, un gran optimista de la tecnocracia hace unos años, ahora empiezo a pensar también que los expertos en los temas tienen sus propias agendas y que obviamente hay que consultarlos, hay que ver la experiencia internacional, pero no siempre la decisión tecnocrática es la mejor y a veces ninguna decisión es mejor. Entonces, ante la dificultad de tomar una decisión consensuada con todo el mundo, basada en expertos y todo, con lo difícil que es, por ahí tampoco es necesario hacer todo eso. Creo que ha habido ejemplos en los últimos años, desde la pandemia para acá, en las que los expertos se han equivocado mucho. Entonces no tengo un discurso anticiencia, ni antiintelectual, ni antiexpertos, que sí es un clima de la época. Pero yo antes pensaba que los expertos no se equivocaban nunca y que siempre había que darle bola, y ahora pienso que nunca es una palabra demasiado fuerte. Pregunta Edward Eliassen. Tenemos un interés común. ¿Cuánto costó la guerra de Malvinas? Todos los tipos de costos, hasta los costos consecuencia del conflicto. Esto un par de veces escribí, ¿no? Este tema que no digo que me obsesiona, porque tampoco es que lo sigo tan de cerca, de que algo que se dice poco sobre la guerra de Malvinas, o sea, se habla mucho de la tragedia humana, se habla mucho del papelón diplomático, de las consecuencias negativas en 1000 situaciones que tuvo la guerra de Malvinas, pero la otra es la económica, ¿no? Argentina tomó mucha deuda externa en esos años, todos los países de América Latina lo hicieron, otros países construyeron mucha infraestructura, Argentina en parte también, pero mucha de la deuda externa de Argentina fue para financiar la guerra de Malvinas, que debe haber costado en plata de hoy decenas de miles de millones de dólares, ¿no? Entonces, parte de la crisis económica de los 80, que en parte heredó Alfonsín y que tuvo Argentina debilitada mucho tiempo, se debe a la guerra de Malvinas. Otra pregunta que la hace Alejandro Bermejo. Y ¿viste esa gente que cuando vas al Bafisi y te mete dos preguntas en una? Sí, algunos lo hicieron. La voy a separar. Dice Alejandro Bermejo. Tengo varios amigos que aún son radicales. ¿Qué se puede hacer con ellos? ¿Cómo se les explica que la historia los está pasando por arriba? Los partidos políticos pierden relevancia cuando pierden la conexión con la sociedad, o por lo menos con sus propios votantes, ¿no? Hay una frase para el radicalismo que a mí me gusta, dos voy a citar. Una de Manuel Morea Araujo, que decía en los 90, el radicalismo es un partido de centro-izquierda con votantes de centro-derecha, o sea que tenía sus votantes a su derecha y se juraba ser un partido progresista, sobre todo la conducción de la capital y de la provincia de Buenos Aires.
Y después otra cosa que dice Andrés Malamud, que es que el radicalismo siempre tuvo dos almas, una más urbana, más progre, y otra más rural o de provincias o del campo o del interior de la provincia de Buenos Aires, más conservadora, más productivista. Durante mucho tiempo esas dos almas pudieron convivir, en estos años les ha costado más convivir y, y entonces ha ido perdiendo ese feeling, al menos con uno de estos dos sectores, ¿no? Creo que el radicalismo siempre estuvo sintiéndose mal adentro de Cambiemos y de Juntos por el Cambio, sentía que no tenía lugar relevante y sin embargo se van a dar cuenta con el tiempo de que nunca estuvieron mejor, por lo menos en este siglo, que durante la existencia de Cambiemos y que su pataleo para irse finalmente lo lograron y el resultado fue peor, ¿no? Porque creo que el PRO lo ordenaba el radicalismo. Sin el PRO, el radicalismo se dividió enseguida. O sea, el radicalismo tiene el bloque dividido desde 2021. Voy con la otra pregunta del mismo forista, Alejandro Bermejo, que dice, ¿el peronismo alguna vez logrará superar la etapa cristinista, progresismo woke? ¿Será capaz de volver a enamorar a las generaciones nuevas de argentinos? Yo hoy lo veo difícil, porque además el desafío político principal al cristinismo viene de Axel Kicillof. Y Axel Kicillof es tan o más dogmático ideológicamente que Cristina. Entonces no es que hay una interna entre centristas e ideologizados en el peronismo. Son todos ideologizados. Y incluso creo que Axel Kicillof hoy es más dogmático que Cristina. Cristina, todavía sin entender mucho lo que habla, plantea, ¿no?, preguntas sobre si, che, no nos fuimos de mambo con los planes sociales, no nos fuimos de mambo con el empleo público o con la captura del Estado. Para Axel no hay ninguna pregunta. Entonces, los que quieren acompañarlo será porque no la quieren a Cristina o sobre todo no quieren a Máximo y la Cámpora, pero no hay una redefinición conceptual, ideológica, de visión de país dentro del peronismo importante, ¿no? Uno ve a los costaditos gente que opina cosas, ¿no? En la revista Panamá, el Vasco Mondarain, pero son gente que no tiene influencia real hoy en la política. Otra pregunta de Livio Vico pregunta, ¿cuándo crees que Argentina será capaz de salir del empate hegemónico y tener políticas de Estado que se mantengan en el tiempo para lograr el nivel de desarrollo como el de Chile, Uruguay o Costa Rica? Me gusta que las referencias ya no son Francia, Italia o España, sino cuándo seremos como Chile, Uruguay y Costa Rica. Y tienen razón, porque en Costa Rica no sé, pero Chile y Uruguay nos pasaron en el PIB per cápita, que es la manera más habitual de medir la riqueza de los países. Creo que a partir de la consolidación del orden macro va a mejorar mucho la discusión política en Argentina. Nosotros vivimos en una situación de falta en vido permanente hace décadas porque no está decidida la base firme del orden macro. Con el orden macro podemos discutir sobre plata, por ejemplo. Entonces alguien más liberal va a querer achicar un poco más el Estado y alguien más socialdemócrata o de centro izquierda va a decir no, dediquemos más plata a vivienda o a educación. Bueno, eso se negocia y es una cuestión de plata, se habla el mismo idioma, pero porque está sobre la base del orden macro. Si no está el mínimo consenso macro, ¿no? Si hay gente que todavía cree que hay que emitir sin respaldo al infinito para dar plata y la felicidad instantánea, es imposible tener discusiones sobre otros temas. Pregunta Bernardo Nolfi y María Sarkis tenía una pregunta parecida. ¿Cómo ves el futuro del PRO? ¿Qué lugar debería ocupar en este reacomodamiento de fuerzas y representatividades? ¿Ves su futuro atado a la suerte del gobierno de la Libertad Avanza? El PRO de alguna manera es víctima de su éxito, ¿no? Este fin de semana publiqué un artículo donde digo que cada vez se ven más las continuidades entre este experimento de la Libertad Avanza con el experimento de Juntos por el Cambio, o de Cambiemos, del gobierno de Cambiemos, como más una continuidad que una ruptura con la clase política. Digo que es una víctima de su éxito porque muchas de las ideas que propuso el PRO, o que trajo el PRO a los argentinos, sobre la economía, convenció a toda una clase generacional de gente preparada en el sector privado de venir a lo público. Mucha de esa gente está hoy en el gobierno de Milei.
convenció a un montón de votantes de cuál era el rumbo institucional y económico de la Argentina. Macri no logra la reelección, es cierto, en 2019, pero saca 40 puntos y ya había sacado 40 puntos en 2017 y vuelve a sacar 40 puntos Juntos por el Cambio en 2021. Hay ahí una preparación de una coalición social que está aprovechando Milei, que estaba lista, y que entonces de alguna manera el país, la coalición y los funcionarios que propuso el PRO para sacar adelante el país, lo está aprovechando otro. Es así. Ahora, para mí, tiene un valor en sí mismo, el PRO, y debería encontrar la manera, que creo que la hay, eh, de ofrecer algo que sea marginalmente distinto de lo que ofrece la Libertad Avanza, sobre todo en las cuestiones institucionales y sociales y políticas. Pero mientras exista el riesgo Cuca, que en octubre creo que tuvo un rol fundamental en las elecciones, que muchos votantes del PRO, ante la existencia del riesgo Cuca, que uno puede decir burlarse un poco de eso, pero evidentemente existía, mientras exista esa amenaza, creo que los viejos votantes del PRO, los Mabeles y las Raúles, que hoy ya tienen 60 años, van a seguir votando a la Libertad Avanza. Cuando el riesgo Cuca ya no sea tan importante, veremos si buscan otra cosa. Otra pregunta de Raúl Fainbinda. ¿Hasta qué grado el periodismo tiene, o los periodistas tienen, la culpa en la gestación de la crisis crónica de la Argentina? No son tan importantes los periodistas, ¿no? Pero no han sido mejores que los políticos, o que los empresarios, o que los sindicalistas, o que los votantes. O sea, los periodistas son argentinos, como todos, y han contribuido al estancamiento o a la crisis igual que todo lo demás. No me gusta cuando se hacen los paladines de la democracia, sobre todo para denunciar a las redes sociales, o cuando ven una versión idealizada de sí mismos y se olvidan de muchas otras cosas que hacen los medios periodísticos que no mejoran la conversación pública, al revés. Pero en ese sentido no los veo especialmente peores que otras clases corporativas. Acá otra pregunta de Fernando Durante dice así: ser padre y tener pareja a los 50 hoy, Sí. no en otra época. El sostén, lo cotidiano, la rutina, el compartir íntimo. Si estás agradecido o si lo padeces, y que desarrolles eso. Muy, muy, muy agradecido. Uno cuando es joven por ahí no entiende los beneficios que tiene la rutina y el cariño, vivir en una situación de cariño constante con la pareja o con los hijos. Creo que da una dimensión a la vida que es imposible de entender, sobre todo si uno no tiene hijos. Después hay otra cosa. Algunos autores que me gustan, digo, por ejemplo, uno más de izquierda como Ta-Nehisi Coates y otro más conservador como Ross Douthat, un columnista del New York Times. Una vez dijeron algo, estaban conversando entre ellos, de la idea de tener una vida privada conservadora para después poder ser muy libre y muy arriesgado en el trabajo, en las ideas que tenían, en las cosas que escribían, ¿no? Y me parece que eso, tener una base firme de cariño, de nivel de felicidad, de piso de felicidad mediano o alto, es lo que te permite tener la seguridad para después, en tu trabajo, arriesgar más y poder tomar riesgos y tratar de ser lo más libre posible, ¿no? Si uno está en su vida privada completamente alocado y no sé qué, por ahí su trabajo también lo sufre o es más conservador. Ahora viene toda una serie de preguntas que le preguntan a Hernán Iglesias Silla, que es una persona que es muy sabienda sobre todos los temas de la humanidad. Te preguntan, una persona que se llama Fernando Canepa, que está tratando de entender lo indescifrable de la conciencia humana y su origen, y si tenés alguna idea formada al respecto. Hubo una época que leí mucho sobre este tema. La conciencia sigue siendo un misterio. Ha habido muchos avances en la ciencia del cerebro para explicar mejor cómo se forman no solamente nuestras ideas, sino esta idea de decir, acá estoy yo, ¿no?
por suerte sigue siendo un misterio, ¿no? Y creo que está bueno eso también, me gusta pensarlo. Quizás en algún momento deje de ser un misterio, pero me gusta que se mantenga, que siga siendo un misterio donde ahí en ese misterio se puedan colar cosas como la religión o la espiritualidad o maneras de contarnos cuentos sobre nuestra conciencia que no sean específicamente científicos. Que haya cosas que no sepamos todavía. Yo creo que va a ser muy difícil todavía entender exactamente cómo se forma la conciencia y cómo funcionamos. Alguno dice que ahora con la inteligencia artificial lo sabremos más rápido. Pero esta situación actual, donde la ciencia mejora, sobre todo en cuestiones médicas, sobre el cerebro, pero deja el misterio abierto, me parece que tiene una condición, no solamente por lo espiritual, sino también incluso literaria, que nos permite seguir inventando historias o creando historias o contándonos historias, ¿no? Hay un poder en contarnos historias sobre cosas que no entendemos del todo, que es muy potente y que me parece positivo de la sociedad en común. Esto lo pregunta Mariano Rivero. Dice, hola Hernán, soy un escritor frustrado por la falta de tiempo y de método para hacer tiempo para escribir. Entre los hijos y el trabajo no he podido en los últimos 15 años armar un espacio sólido y constante de escritura. ¿Cómo se hace para combinar la vida y las obligaciones con el tiempo para escribir? ¿Algún consejo? Difícil, porque es algo que uno tiene que lograr solo. Y es meter horas en la silla, concentrarse. Para mí ahora, que llevo bastante tiempo sin escribir libros, en parte por que tengo hijos y en parte por el trabajo como editor y en parte sobre todo por la política, donde estuve muy metido 10 años. Pero en el fondo lo que falta es meterle más garra. Pero a mí lo que me pasa ahora, lo que más me distrae ahora son las redes sociales. No tengo nada en contra de las redes sociales, creo que es todo culpa mía, pero me doy cuenta que un recreo cuando estoy escribiendo, que antes duraba 10 minutos, 15 minutos, puede transformarse en un recreo de 45 minutos casi uno sin darse cuenta, ¿no? Entonces me parece que esto se soluciona con planificación y disciplina y darle y darle y darle. Aparte, si uno no usa el músculo de la escritura, después cuesta más volver a usarlo. No, y además, perdón que me meta en la Adelante. respuesta, pero dice este forista que hace 15 años está trabado y que no encuentra el Sí. tiempo. Yo digo que si tenés algo muy potente para decir y tenés mucha ganas de ser escritor y dedicarte a eso, o por lo menos tenés algo, un cuento, lo que sea, si, Sí, hay que ponerse objetivos más simples y tratar de cumplirlos. un cuento, un artículo, lo que sea, que lo que él entienda por ser escritor, que le dedique 2 días a la semana, 2 horas, que se los haga, que vaya con la notebook a un bar o a algún lugar, pero que se obligue a estar 2 horas y con el celular apagado. De ahí va a poder escribir algo, por lo menos una página. Y cuando empezás a escribir, después seguís. Y escribiendo algo que por ahí, mientras que lo estás escribiendo, decís, esto es una mierda, esto es una mierda, esto es una mierda. Y después es corregir. Pero bueno, el trabajo del ser escritor es corregir también, mucho. Absolutamente. Vamos con otra pregunta de Gustavo Ibarra. Que el Estado controle la venta y compra de cocaína. ¿Pulgar arriba o pulgar abajo? Esta es parecida a la de la eutanasia, porque históricamente pulgar para arriba, por principios liberales, ¿no? De que el Estado debería darle a las personas la mayor libertad posible para hacer con su cuerpo lo que quieran, pero viendo, ¿no?, las evidencias cada vez más claras del daño irreparable que hace el consumo habitual de cocaína en el cerebro de una persona, empiezo a pensar de otra manera. Y aparte lo puedo poner en términos de libertad también, porque la cocaína es famosamente adictiva. Entonces, una persona que es adicta a la cocaína, ¿es libre de seguir comprando? Siendo legal, quiero decir, ¿no? ¿Es libre de seguir comprando o ya no está ejerciendo su libertad? Está presa de una adicción, ¿no? Obviamente, digo, la guerra contra las drogas fracasó, no sirve para nada, es ridículo meter presos a los consumidores, pero la legalización de drogas como la cocaína, por ejemplo, que generan dependencia tan rápido, tampoco le estás dando la libertad a alguien, o no está ejerciendo su libertad a una persona que tiene una situación de adicción, quiero decir. O sea, que cambié un poco, soy menos libertario, tengo una posición por ahí más, no sé, más matizada, y no lo tengo tan claro tampoco.
Otra pregunta de Marcelo Verdaz desde Viedma. Dice, me obsesiona el tema de Venezuela. Hace 30 años jamás hubiese aceptado una invasión o intervención militar de Estados Unidos a un país de Latinoamérica. Y hoy, viendo cómo pasa el tiempo y que casi nada cambia, no se me ocurre otra solución para extirpar a esa mafia que destruye un país que fue modelo. ¿Vos qué opinás? ¿Qué salida pensás que existe? Estoy en un proceso parecido al de Marcelo. Creo que ya no le podemos pedir nada más a los venezolanos, realmente, porque fueron a las elecciones, las ganaron, hicieron esto con las actas ¿no? de conseguir millones de actas o miles de actas por todo el país para probar que Edmundo González había sacado creo que el 70% de los votos o casi el 70%, y aún así no fue suficiente, ¿no? Y es un Estado que tiene un control prácticamente totalitario sobre sus ciudadanos. No hay manera de que la solución pueda venir desde adentro de Venezuela, tendrá que venir desde afuera. Ahora, si eso es con bombas sobre Caracas, espero que no, pero la presión internacional tiene que ser muchísimo más fuerte sobre Maduro, porque de otra manera no va a ocurrir. Yo estoy seguro que ya no va a ocurrir. Dice Alfredo Walker. ¿Por qué crees que un jugador como Walter el Cookie Silvani, que hizo goles importantes en el 93 contra Boca, nunca se escondía, siempre buscaba el pase y nunca daba una pelota por perdida? Hoy no tiene el lugar de ídolo de River. Sin dudas es una injusticia. No estoy de acuerdo acá con el forista. Debe ser de mi generación, ¿no? De los que vimos jugar al Cookie Silvani a principios de los 90 en River. Creo que le falta trayectoria para ser ídolo en River. O sea, asomó con fuerza, metiendo algunos goles importantes, pero terminó yéndose y no tuvo una gran carrera en Europa tampoco, ¿no? Me parece que para ídolo de River le falta bastante. Otra pregunta de Pablo Cerlero dice, ¿qué es más importante en términos de autosatisfacción paternal? ¿Inculcarle el éxito a nuestros hijos de la propia ideología política o la identidad futbolística? ¿Viste? Hay una cosa entre los varones argentinos de que cualquier cosa es perdonable en un hijo varón, menos que no sea hincha del equipo que sos vos. Es raro eso, es raro. Yo por suerte, mi hijo Leve es de River, así que en eso no tengo problemas. Pero creo, por ejemplo, que si tu hijo tiene una necesidad de rebelarse contra vos tanto, de adoptar valores contrarios a los tuyos, y por ahí hay algo ahí en esa relación que está un poco rota, ¿no? Es muy común, digo, que los padres se rebelen contra los hijos, pero que si esa rebeldía dura en el tiempo y se transforma en algo que defiende lo contrario de todo lo que vos representás, me parece que el problema es la relación, no tanto no haberles inculcado algo, ¿no? Uno puede tratar de inculcarle todo el tiempo, no sé, el liberalismo, no sé qué, y si tu hijo te sale comunista, en parte es la relación, ¿no? Y creo que si la relación es buena, él no va a tener, o ella, tanta necesidad de rebelarse contra esa figura paterna. Bien, para ir terminando, en Seúl hay una sección que se llama sobrevalorado, subvalorado o justamente valorado, que se te van a decir algunos ítems, Dale, algunos tópicos, y vos das su valoración, dale. la tuya. Los streamings políticos. Están sobrevalorados y subvalorados al mismo tiempo. Sobrevalorados digo porque hay un montón y evidentemente no sé si van a sobrevivir todos. Y también creo que en la discusión política se los saca de encima como algo no importante. Pero veo que en la discusión política sobre política ocupan más o menos el mismo lugar ahora ya de los programas de cable. Y yo creo que uno podría tener más repercusión yendo a un programa en un streaming que ir a uno de los canales tradicionales de noticias a la noche, ¿no? Entonces, por ahí hay voces más del mainstream todavía del periodismo que tratan de ningunearlo, de decir estos pibes esto no es nada, son simplemente cuatro cabezas hablando. Pero creo que hay algo que está ocurriendo ahí y que hay una libertad para conversar que por ahí no existe en un lenguaje más regimentado, más tradicional de los canales de televisión. Sí creo que hay muchos y eso no puede durar para siempre, pero que también como las barreras de entrada son muy bajas, quizás puedan seguir existiendo, ¿no? También durarán menos. Antes un canal de televisión puede durar 30 años y un streaming por ahí durar 3 años y no pasa nada. Y también cambian
en los canales de streaming los horarios, ¿viste? Porque los programas de televisión, los canales de televisión o los programas de televisión políticos son nocturnos en Claro. general, pero vos de repente tenés programas de streaming a la 1 del mediodía. Que no hay que ver en vivo también, ¿no? Muchos no se ven en vivo. Entonces esa es otra ventaja que tienen. Otra pregunta para valorado, subvalorado o sobrevalorado es Twitter. Twitter subvalorado. De hecho, ahora está de moda pegarle a Twitter, acusarlo de la polarización política, acusarlo de que esté en riesgo la democracia, del surgimiento de Trump, de todo. Y yo creo que Twitter es cierto que por momentos se pone áspero y violento, pero también ha generado muchísimas cosas positivas en la política desde, qué sé yo, desde Ni Una Menos, ¿no? Que fue hace 10 años y empezó con un movimiento de redes sociales, sobre todo de Twitter. Un montón de cosas que son positivas y la gente y hay esta obsesión con criticar ahora las redes sociales, de decir que es todo negativo en Twitter, y no estoy de acuerdo, realmente. Además de que uno se puede crear su propia comunidad. Yo he conocido muchas personas interesantes en Twitter, mucha gente la que me he hecho amigo, muchos autores de Seúl. Digo, es ridículo pensar que es todo negativo. Hay ahora hoy una moda de decir que es todo negativo. Sobre todo la ya de Elon Musk también, que es como odiado por los progres, entonces hay que decirlo peor todavía. Sobrevalorado o subvalorado, Mariano Clos. Aunque es el número 1, subvalorado. No sé por qué, pero es tan claramente el número 1 de los relatores del país y de América, que creo que debería estar más entronizado en ese lugar, ¿no? Y creo que ni la empresa donde trabaja, que sí es bien, ni en general la comunidad del periodismo deportivo lo valora de esa manera, ¿no? Como era, digo, Marcelo Araujo en su momento de apogeo era más reconocido que Klos, y Klos es mejor que Araujo. Eh, entonces me sorprende que el lugar de Klos no esté más en el nivel de Marcelo Araujo o de Víctor Hugo Morales, porque pertenece a ese lugar. Y la última, las novelas escritas por periodistas. Eh, Depende, ¿no? Como todo. Si la novela del periodista es un tipo que estuvo 30 años en una redacción y de grande quiere sacarse el bichito de escribir la gran novela argentina porque siente que con todo lo que conoció del país tiene adentro una gran novela, y muchas veces la novela va a fracasar, me parece. Después hay periodistas que escriben novelas correctas o, digo, durante décadas también el periodismo era el lugar donde los novelistas iban a conseguirse un trabajo honesto, que no podían vivir de sus libros y más o menos trabajaban en revistas y en diarios como para pagar las cuentas, y a la noche o en la madrugada se ponían a escribir sus novelas. Pero supongo que la pregunta está más dirigida a eso, ¿no? El periodista que siente que sus libros de no ficción o los artículos que escribe en un diario no le parecen que tienen el prestigio suficiente y se lanzan a escribir novelas. En ese sentido, a mí los resultados me parecen dudosos, desiguales. Bueno, Hernán, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, gracias a todos los oyentes de Seúl Radio, y nos veremos el año que viene.